El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Muy buenas tardes para todos nuestros concejales. Hoy, día 11 de diciembre de 2020, siendo las 5:10 de la tarde, nos reunimos para discutir en primer debate el proyecto de acuerdo número 016, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020. Cuyo ponente es el concejal Jaime Zapata y cuya iniciativa es de la administración municipal. Damos un cordial saludo a nuestra comunidad que nos acompaña detrás de cámaras. Les agradecemos su compañía y participación a través de la transmisión de esta discusión. Por favor, secretaria, demos orden, la lectura del orden del día, por favor. Claro que sí, señor presidente de la comisión. Les ofrezco un cordial saludo a todos los integrantes de la comisión tercera permanente de Hacienda y Presupuesto. Un cordial saludo también a la comunidad que nos sintoniza el día de hoy, encontrándonos en periodo extraordinario de sesiones. Bueno, voy a proceder entonces primero con la verificación del quórum. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Eduardo Gómez Gómez. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Y el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 4 concejales al llamado de lista. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. El concejal Eduardo se vinculará luego. Bueno, procedo ahora sí entonces con la lectura del orden del día para hoy viernes 11 de diciembre del 2020, cuyo objeto es el primer debate del proyecto de acuerdo número 16 del 1 de diciembre del 2020, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. El primer punto, la verificación del quórum con el cual ya se procedió. Segunda, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención del concejal ponente, el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Cuarto, bueno, hoy no vamos a tener la intervención de la secretaria de Hacienda, entonces cuarto sería ya discusión y primer debate del proyecto de acuerdo número 16 del 1 de diciembre del 2020. El quinto sería la votación en primer debate de este proyecto de acuerdo número 16 y el punto sexto sería proposiciones y asuntos varios. Ponemos a consideración el orden del día. Lo ponemos a votación. Bueno, el orden del día se aprueba con 4 votos a favor. Procediendo entonces con el mismo, se continúa con la intervención del concejal ponente de este proyecto de acuerdo, que es el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Muchas gracias, secretaria. Entonces le damos la palabra al concejal Jaime Zapata. Concejal, pues ya conoce la mecánica. La idea es que usted como ponente haga uso del tiempo a discreción suya para la discusión, la puesta de la ponencia y eventualmente aclarar dudas, aunque creo que no hay personal de la administración presente. Sin embargo, le dimos un estudio importante a este proyecto. Creo que se han despejado muchas dudas. De ser necesario, por favor, tomamos nota para que se hagan por escrita y se resuelvan por escrito. Adelante, concejal. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a toda la comunidad que nos sigue a través de los medios, a los compañeros de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda que están hoy acá en el recinto para dar primer debate a este proyecto de acuerdo número 016, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020. Como ya lo contemplábamos en el primer momento que tuvimos de estudio de este proyecto de acuerdo, es un proyecto de acuerdo muy similar a los que ya en otrora aprobamos el 26 de septiembre y el 26 de octubre respectivamente. Bien sabemos que el ejercicio presupuestal necesita de una actualización constante para poder incorporar recursos que llegan del orden departamental nacional
y esta vez incluso del orden privado. Entonces, como es facultad del Consejo disponer de ordenar el presupuesto o de aprobar los movimientos que se le hagan al presupuesto, por eso el alcalde municipal nos presenta este proyecto de acuerdo, que está compuesto por 7 artículos. Entre ellos nos piden crear unos rubros que no estaban establecidos en el presupuesto 2020, adicionar unas partidas al presupuesto de rentas y gastos y realizar unos traslados. Adicional a ello, se nos pide una autorización para poder cerrar el año fiscal 2020 sin contratiempos. Es preciso contarles que posterior a la radicación de este proyecto, incluso posterior al primer estudio que le dimos, el gobierno nacional hizo un giro por 65 millones para incorporar en el tema de salud. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que ese artículo 6º es de suprema importancia aprobarlo, toda vez que le va a permitir a la administración municipal realizar adiciones que pueden llegar el 22, 26 de diciembre y que en ese tiempo pues quedaría muy corto para que el alcalde nos convoque y realizar pues como la aprobación de unas nuevas modificaciones al presupuesto. Realmente los rubros que se pretenden contracreditar van a impactar temas de deporte y también temas de funcionamiento. Adicional a bueno, y también de cultura. Adicional a ello, tenemos que la mayoría de rubros que se van a adicionar al presupuesto de gastos son saldos por exceso que tenemos, entonces que se hace necesario incorporarlos de esta manera al presupuesto para poder entonces realizar el debido gasto. En este orden de ideas, entonces, señora secretaria, procedemos con la lectura del informe de ponencia. Claro que sí, concejal ponente Jaime Orlando Zapata Muñoz. Voy a proceder entonces con la lectura de la misma conforme fue radicada por el concejal ponente. Se dirige entonces a la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública en los siguientes términos. El suscrito ponente para primer debate del proyecto de acuerdo número 16 de 2020, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones, presentado por el alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que me hiciera el presidente de la corporación mediante resolución número 046 de 2020, por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente, previas algunas consideraciones legales. Bueno, en este orden de ideas someto a consideración de la Comisión Tercera Permanente, Presupuesto de Hacienda Pública, el informe de ponencia que rindo en los siguientes términos. En cuanto al análisis de los requisitos de forma, se pronuncia entonces con respecto a la iniciativa para la presentación del proyecto. De conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 315 de la Constitución Política, corresponde al alcalde presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. En cuanto a la unidad de materia, una vez revisado todo el contenido del proyecto de acuerdo y de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, que el mismo cumple con el requisito de unidad y materia por tratarse de un mismo tema y referirse a una única materia, además previo reparto, el presidente de la corporación certificó la misma. Bueno, en cuanto a la exposición de motivos,
De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En este documento, el alcalde hace una exposición de las razones que dan origen al proyecto de acuerdo, señalando lo siguiente: es necesario tener un presupuesto municipal coherente, concordante y armónico para cumplir con la inversión social proyectada en el plan de desarrollo. Para esto es necesario trasladar y adicionar recursos al presupuesto de la actual vigencia para ejecutar de manera eficiente los programas y proyectos allí establecidos. A su vez, garantizar el normal funcionamiento de la administración de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente. En cuanto a los documentos anexos al proyecto de acuerdo, se aportó la exposición de motivos y ya, bueno. En cuanto a la competencia del Consejo, por disposición de los artículos 313, numerales cuarto y quinto, artículo 345 y artículo 352 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996, el Consejo Municipal es competente para conocer, debatir y decidir sobre el proyecto de acuerdo puesto a consideración por la Administración. El Consejo Municipal, como órgano de elección popular, tiene la potestad de aprobar y autorizar los gastos que serán ejecutados por el gobierno municipal. La Constitución Política en materia presupuestal establece que artículo 313 corresponde a los consejos municipal. Numeral cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales. Quinto, dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. También se pronuncia con respecto al artículo 345 superior, que habla la situación en tiempos de paz, y el artículo 352 también superior, que se refiere a la Ley Orgánica de Presupuesto. Por lo tanto, en uso de tales atribuciones, le corresponde a la corporación lo siguiente: aprobar el proyecto de acuerdo por el cual se adopten nuevas rentas o se modifiquen las existentes para financiar el monto de los gastos contemplados en el presupuesto, en consonancia con la atribución de votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Por su parte, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, establece en su numeral 9 dictar las normas de presupuesto. De otro modo, el decreto 111 de 1996 preceptúa en el artículo 79. Cuando durante la ejecución del presupuesto general de la Nación se hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes. El artículo 80 también de este decreto compilatorio dicta que el Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública e inversión. El artículo 81 dicta: ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que la ley o el decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos a la ley de apropiaciones. En cuanto al artículo 82, la disponibilidad de los ingresos de la Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será certificada por el Contador General. En el caso de los ingresos de los establecimientos públicos, la disponibilidad será certificada por el jefe de presupuesto o a quien haga sus veces.
La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será certificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo. Y finalmente, el artículo 10 de la Ley 617 del 2000 establece el valor máximo así. Los gastos de personerías, contralorías distritales, municipales, donde las hubiere, no podrán superar los siguientes límites, y habla que en las personerías no se puede superar los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto a la comisión competente, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En cuanto al objeto del proyecto, el proyecto sometido a consideración de la Corporación se ocupa de realizar unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020, creación de nuevos rubros, adiciones al presupuesto de rentas y gastos y unos traslados, además de autorizar al Ejecutivo Municipal para realizar los movimientos a que haya lugar para el cierre de la vigencia fiscal 2020. Ahora se procede con el análisis de la legalidad del proyecto de acuerdo. Fundamento constitucional. A continuación se resaltan los artículos constitucionales que fundamentan el sistema presupuestal colombiano, que es el artículo 345, donde se hace referencia al principio de legalidad del presupuesto. Además, la Corte Constitucional ha planteado, entre otros aspectos, respecto a este artículo, su relación con el principio de legalidad del gasto, que ha sido resumido de la siguiente manera: corresponde al Congreso como órgano de representación plural decretar y autorizar los gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario de control al Ejecutivo y una expresión del principio democrático, y se enlistan varias sentencias en las cuales se reitera el asunto. Quiere decir lo anterior, que en materia presupuestal, en el nivel municipal, solo el Consejo es el órgano autorizado constitucionalmente para aprobar gastos y hacer modificaciones presupuestales, es decir, adiciones y traslados, y solo en algunos casos el legislador ha autorizado al alcalde municipal para que realice ciertas modificaciones al presupuesto, como por ejemplo reducciones y la adición de recursos de cofinanciación por decreto. Igualmente, el artículo 347 de la Constitución Política fundamenta el contenido y el alcance del presupuesto de gastos. Bueno, en cuanto al análisis del proyecto de acuerdo, se procede entonces con la revisión del título del proyecto de acuerdo. El título del proyecto de acuerdo número 16 es el siguiente, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. Desde la ponencia se sugiere dejarlo igual. En cuanto a la revisión del preámbulo del proyecto de acuerdo, ingresa el concejal Eduardo Gómez Gómez. Bueno, en cuanto al preámbulo, el preámbulo es esa parte de la norma que permite identificar quién es la autoridad que expide el acto administrativo y con fundamento en qué normas lo hace. El preámbulo del proyecto de acuerdo que estamos estudiando merece ser preciso y ajustado con la siguiente motivación jurídica y forma, por lo que se propone el siguiente. El Honorable Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, en uso de sus funciones constitucionales y atribuciones legales, y en especial las conferidas en el artículo 313, numerales cuarto y quinto, artículo 345 y 352 de la Constitución Nacional, el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, el decreto 111 de 1996, la Ley 617 del 2000. Esta es entonces la propuesta de preámbulo del concejal ponente. En cuanto a la revisión de los considerandos, el proyecto de acuerdo no trae una parte considerativa.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 34 de la Ley 734 del 2001, que es el Código Disciplinario, los servidores públicos están obligados a motivar sus decisiones, razón por la cual todos los actos administrativos del Consejo deben llevar parte considerativa, pues es allí donde se exponen los motivos que permiten expedir el acto administrativo. Solo las leyes se expiden sin parte considerativa. En este orden de ideas se propone agregar la parte considerativa al proyecto de acuerdo de la siguiente manera: que de conformidad con el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. Numeral tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Que, según lo contemplado en los numerales cuarto y quinto del artículo 313 supralegal y el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, es competencia del respectivo Consejo Municipal votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales y dictar las normas orgánicas del presupuesto. Que el artículo 315 en su numeral quinto de la Constitución Política y el artículo 91 literal A, numeral 1 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, consagra como deber del alcalde municipal presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Que el artículo 345 reglamenta: en tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Que el artículo 347 supralegal señala que el proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá por separado ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de los gastos contemplados. Que se requiere la modificación del presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2020, aprobado mediante el Acuerdo Municipal 049 del 4 de diciembre de 2019, en lo concerniente a la creación de nuevos rubros, adiciones y traslados con el fin de cumplir con las metas establecidas para la presente vigencia conforme el plan de desarrollo. Que esta modificación respeta los límites de la Ley 617 del 2000 para el caso de los municipios de categoría sexta. Que en mérito de lo anterior, entonces acá finalizan las propuestas de considerandos del concejal ponente. En cuanto a la revisión del articulado del proyecto de acuerdo, en relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, se sugiere desde la ponencia dejarlos tal cual como fueron presentados por el Ejecutivo. En cuanto a la conclusión, concluye entonces el concejal ponente que después de analizar y revisar el proyecto de acuerdo, se puede concluir que el mismo cumple con los requisitos de forma y de legalidad, permitiéndonos constatar que se hace necesario realizar las respectivas modificaciones al presupuesto a fin de atender los planes y programas contemplados en el POAI y armonizados mediante el instrumento de planificación municipal que se adoptó en la entidad posterior a la aprobación del plan de desarrollo para la vigencia 2020-2023. Juntos construimos el cambio. Por lo expresado, se sugiere desde la ponencia votar positivamente el proyecto de acuerdo a fin de garantizar inversiones importantes en el municipio para la continuidad del mantenimiento de la red vial, la promoción de la cultura y el emprendimiento. Para ello firma entonces el concejal ponente Jaime Orlando Zapata Muñoz. Finalizo acá con la lectura del informe de ponencia radicado.
Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, como escuchábamos en el informe de ponencia, se hace necesario pues que le demos viabilidad a este proyecto de acuerdo, toda vez que se hace necesario adicionar al presupuesto de la vigencia 2020 unos recursos que van a impactar trascendentalmente programas deportivos y culturales. Entre ellos tengo que destacar que se pretende apoyar la feria campesina que se realiza en nuestro municipio con la dotación de nuevos toldos. Es importante también destacar que la personería realizó una solicitud de ajuste a su presupuesto, que estamos entre los límites de la ley para poder ajustar ese presupuesto a fin de ella poder dotar de unos insumos que requiere o de unos equipos que requiere para el buen funcionamiento de su dependencia, que con el proyecto de acuerdo también se anexa el acta del CONFIS municipal, a través del cual se aprueban pues como estos recursos que se requieren adicionar y trasladar, que fue certificado por la contadora del municipio esos recursos para adicionar al presupuesto municipal, y que la Secretaría de Hacienda también certifica que hay unos recursos que son los que se van a contracreditar, no, los que se van a adicionar, que están disponibles para, no, son los que se van a contracreditar, que están disponibles y que respetan las normas sobre las materias de orígenes de los recursos. Entonces, en ese entendido, compañeros, dejo a su disposición para que en el debate consideremos la posibilidad de aprobar este proyecto. Hay un aspecto de forma que me acabo de dar cuenta mientras se hacía lectura del informe de ponencia, y es que en la exposición de motivos el título reza y se dictan otras disposiciones en la parte final, pero en el proyecto de acuerdo no está así. Entonces esa va a ser una situación que voy a aclarar ya para plenaria, porque es necesario pues que quede ajustado de esa manera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor concejal. Entonces, continuamos con el orden del día, por favor, señora secretaria. Sí, normal. Bueno, entonces se da continuidad al orden del día. Ya intervino el concejal ponente. Ahora se continúa con el punto cuarto, que es ya la discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 16 del 1 de diciembre del 2020. Bien, entonces damos apertura, muchas gracias, secretaria, al debate de este proyecto. Tienen la palabra los concejales de la comisión, y si alguno de los concejales de la corporación nos acompaña a través de los medios virtuales, también lo puede hacer. Adelante, quien desea tomar la palabra. Concejala Daniela, adelante. Muy buenas tardes para todos. Una sola pregunta, pues más como por un tema de desconocimiento. ¿Por qué, sabiendo que había un contrato de interventoría de esto del Centro Cultural del Norte, por qué se vuelve a crear como la partida, si ya existía realmente? En el primer artículo. Ajá. Entonces ya existía. Mi pregunta es ¿por qué se crea si ya igual había un rubro, me imagino, que tenía ese nombre? Este es para el tema de la adición que se le va a hacer al presupuesto de los 245 millones que hacen parte de los 491 que se nos están pidiendo en las vigencias futuras. ¿Sí? Entonces, si bien miremos por allá en el artículo, espérame.
en el artículo de quinto, en la parte final, en cultura, que se está haciendo un traslado, inversión con recursos de SGP Libre Destinación, Interventoría Centro Cultural, ahí se están adicionando 100 millones, y los otros 150 millones se están adicionando con recursos propios en el artículo tercero. Entonces, como no estaba determinado o creado el rubro mejor con esa denominación específica, por eso es que se pide que se cree ese rubro para que se vaya directamente a interventoría y no se destine a a otro gasto específico, Dani. Gracias. Muy bien, entonces, si no hay más comentarios, entonces continuamos con el orden del día, señora secretaria. Adelante. Bueno, señor presidente, entonces una vez pues agotado el debate, ya se continúa con el punto quinto, que es la votación del proyecto de acuerdo número 16. Muy bien, antes entonces de ello, abrimos a votación y preguntamos a los corporados de esta Comisión de Hacienda si consideran que ya tenemos suficiente ilustración. Bueno, los 5 concejales de la comisión consideran que sí hay suficiente ilustración para proceder con la votación. Bien, entonces abrimos la votación. Por favor, secretaria, tomar nota de la votación nominal. Claro que sí, señor presidente. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Apruebo. Concejal Edward Gómez Gómez. Apruebo. Concejala Daniela Munera Medina. Apruebo. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Apruebo el proyecto 016 en primer debate. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Apruebo el proyecto de acuerdo con la modificación sugerida para el preámbulo. Y los considerandos. Bueno, y la adición de los Y la adición de considerandos los del mismo. Exacto, se aclara muy bien. Entonces hay 5 votos a favor de aprobar este proyecto de acuerdo como lo presentó el concejal ponente, recordando que al articulado no se presentan ninguna modificaciones, pero sí se adicionan considerandos y unas modificaciones al preámbulo. Muchas gracias, señora secretaria. Hacemos entonces un reconocimiento a la administración por este proyecto que se aprueba en primer debate aquí en la comisión. Valoramos mucho los recursos que se toman y se invierten para el tema de vías principalmente. Sabemos que todavía sigue siendo una falencia, que se requiere todavía disponer de maquinaria, de aportes de material para las comunidades. El tema del deporte también es muy valioso, se empiezan a ver los efectos de la estampilla Prodeporte, que una comisión accidental encabezada por María Eugenia Arroyave, concejala, Jaime Zapata, concejal, y este concejal Wilson Agudelo, radicamos en días pasados la bondad de tener y disponer de recursos para sectores que vienen siendo muy golpeados. Yo creo que esto es de resaltar en este proyecto. Entonces, nos congratulamos con la administración por esta aprobación. Personalmente hago un reconocimiento también por lo que el estímulo y reconocimiento que se le hizo a los comunales el día de hoy. Escuché muchas observaciones muy positivas de este evento. Nos gustaría mucho que nos acompañaran la mayoría de los concejales presentes, porque son eventos que nos permiten entrar en contacto con las comunidades. Fue un evento muy elegante, de mucho gusto, una muy buena presentación artística y cultural en este espacio. Entonces se recibieron muy buenos comentarios. Ojalá que estos eventos se sigan sucediendo en la administración. Esto es muy positivo, tener en cuenta a poblaciones que son digamos focalizadas, por ejemplo el tema de tercera edad, por ejemplo el tema de los campesinos. Eso es muy importante, que se les dé un reconocimiento, que se les dé una inclusión, que estas personas puedan sentir que la administración tiene también un espacio para ellos y otros que nos puedan interesar a nosotros más adelante o a cada uno de ustedes. Entonces, una feliz tarde para toda la ciudadanía, para todos nuestros compañeros. Muchas gracias. No hemos terminado, sí, adelante. Adelante, Jaime, y luego la concejala Daniela. Concejal Rocky también. Gracias, presidente.
Agradecerles pues por el voto de confianza para este proyecto de acuerdo que le hace mucho bien a la administración en cuanto que le va a dar un dinamismo a la ejecución del presupuesto de la vigencia 2020. Y yo quiero reiterar, presidente, la solicitud que habíamos hecho en estudio para que la Dirección de Obras Públicas nos allegue el informe detallado del mantenimiento de las vías, porque si bien en este escenario de estudiar y aprobar los proyectos de acuerdo, nosotros trabajamos en pro de tomar decisiones, también nos sirve para la función primordial de nosotros, que es realizar control político. Entonces, sería muy bueno que nos alleguen dicho informe, porque en esa medida entonces también estamos justificando que es importante o que son importantes esas nuevas inversiones dentro del presupuesto de la vigencia. Gracias, presidente. A usted, señor concejal, de una vez entonces solicitarle a nuestra secretaria tomar nota para hacerle la solicitud por escrito, porfa. Te agradecería, Natalia, si nos haces la solicitud a la secretaria de Obras con copia a mi correo, pues para poder hacerle seguimiento a la trazabilidad. ¿Quién más? Me decía la concejala Daniela. Concejal Rocky, mientras tanto, mientras ella llega. Adelante. Concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Muy buenas noches para todos. Yendo en sintonía de lo que decía el amigo Wilson, ahora que tuvimos esta mañana la oportunidad algunos concejales de estar en el Dial Comunal, agradecerle también a todas estas empresas que se vincularon con todos los detalles para con nuestros comunales. La mayoría de comunales se fueron todos con su detalle. Agradecerle también a la administración municipal de que les hizo un evento de altura como se lo merecen, ya que estas personas son muy participativas con la comunidad y aportan mucho, y también reconocerle a la administración este detalle que les dieron para que tengan un recuerdo de la administración y que la administración está presente con ellos. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Carlos Mario. Adelante, concejala Daniela. Bueno, yo no quisiera desaprovechar la oportunidad para dar un dato informativo, y dado que nos pueden estar viendo muchos, pues como gran parte de nuestra comunidad, y es algo que nos compartía esta mañana el presidente de esta corporación, y es la sentencia 197 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declara inválido el decreto 107 del 2019, por el medio del cual se adoptaba el esquema de ordenamiento territorial. Entonces, ahora que acabamos un año tan difícil, que fue el año 2020, pues nos enfrentamos a un reto bastante interesante para el 2021, y es estar como en un limbo de ordenamiento territorial. Entonces es importante, y ahora que estamos discutiendo ciertos proyectos como el de la actualización catastral, y dado que pues de alguna manera este decreto es inválido, hacerle un llamado a la administración también para que conversemos de este nuevo reto que se nos presenta, un esquema de ordenamiento territorial. El actual, si se puede llamar así todavía, fue muy criticado y con ciertas dificultades, y se declara inválido en gran parte también porque no surtió el proceso de participación necesario que requiere un plan de ordenamiento territorial. Entonces, hacen un llamado a la administración para que juntos con la comunidad, ¿cierto? Ese juntos es muy importante, se empiece a plantear qué se va a hacer con nuestro ordenamiento territorial, que ahora ya es preocupante por el crecimiento de San Pedro de los Milagros actual y muy probablemente futuro. Entonces, que empecemos a dimensionar en qué escenario nos encontramos, sin EOT válido, y cuál es la nueva propuesta. Ojalá que desde inicios del 2021 nos enfrentemos a este gran reto y no nos dejemos como que pasar mucho tiempo para empezar a dialogar como concejales, como comunidad, como administración, de qué vamos a hacer con nuestro ordenamiento territorial. Muchas gracias a todos. A usted, concejala, muchas gracias. Concejal Edgar, adelante, claro. Gracias, presidente. Bueno, un saludo muy especial para mis honorables compañeros, para los medios de comunicación, para nuestra secretaria Natalia y por supuesto la comunidad sanpedreña. Dos cosas. La primera, frente al acuerdo 016 que hoy pasa a primer debate con unanimidad en su votación, es importante para este municipio en cuanto tocamos algo importante que ya habíamos manejado en anteriores sesiones, y es el tema de la celeridad.
Yo creo que este Consejo está comprometido en su forma de trabajar con darle celeridad a todos los proyectos de acuerdo que el señor alcalde pues nos ha presentado y por supuesto con los que eventualmente cualquier persona incluso pueda presentarnos. Es muy importante para esta corporación trabajar de esta manera y pues desafortunadamente hoy no estuvo la Secretaría de Hacienda, pero yo sí creo que el estudio que se hizo fue suficiente, amplio, fue de calidad, pudimos entender qué se quería, qué se buscaba con este proyecto de acuerdo número 16. Esperemos entonces que la administración pueda darle gran utilidad a la herramienta que hoy pasa primer debate, esperemos que pueda pasar también el segundo debate. Lo segundo, y también a manera informativa, es que hoy el señor alcalde emitió un decreto en el que estableció toque de queda para el municipio de San Pedro de los Milagros a partir de mañana sábado, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana vamos a estar en toque de queda, no va a poder haber gente en la calle, excepto aquellos que están exceptuados, valga la redundancia, dentro del mismo decreto. Esto yo lo veo con buenos ojos por dos motivos. El primero, pues no afectaría la parte comercial de nuestro municipio, porque sabemos que a las 12 de la noche ya el comercio tiene que estar cerrado, ya las personas deberían estar en su casa. Y de otro lado, yo veo ventajoso la expedición de este decreto en cuanto al incremento de la inseguridad de nuestro municipio. Últimamente han habido muchos hurtos de vehículos en el municipio, abigeato, y yo creo que esto es una forma, es una herramienta que la policía puede utilizar para poner al servicio de la comunidad y tener más control, sobre todo en estas horas que son las más críticas dentro del municipio. Entonces, para que la comunidad tenga conocimiento de la decisión que además responde a la normatividad que se ha expedido en todo el departamento. Por lo demás, entonces, unirme a esa voz de agradecimiento al señor alcalde por haberle dado el reconocimiento a los líderes de las acciones comunales el día de hoy. Pudimos acompañarlo, ver de qué se trataba, estar con los líderes, y a pesar de que la pandemia pues no permite la participación total de los integrantes de estas acciones comunales, pudimos ver que los que asistieron son realmente los líderes que nos imaginamos que queremos tener en nuestro municipio, personas dinámicas, personas que le aportan el desarrollo de nuestro territorio. Entonces, eran esos asuntos. Por lo demás, muchísimas gracias, presidente. A usted, señor concejal, muchas gracias. Por favor, secretaria Natalia, ¿nos puedes recordar la agenda para el día de mañana, por favor? Claro que sí, señor presidente de la comisión. Entonces, mañana se tendría a las 9 de la mañana el primer debate del proyecto de acuerdo número 15, que es el de régimen simple, y nos acompañará, dado que la secretaria de Hacienda no está, pero sí delegó a los funcionarios Alejandra Zapata, Miguel Lopera, y también va a estar la contadora Margot Soto. Y posteriormente a las 5 de la tarde, entonces se va a tener, a las 5, ¿cierto? Se va a tener... entonces continúan, exacto, ya no a las 5, sino que ya entonces se continuaría, luego de dar ese primer debate al proyecto de acuerdo número 15, se continúa con el de subsidios, que es el proyecto de acuerdo número 17. Listo, está muy bien. Sí, confirmada. Entonces a las 5 ya no va a ser, sino que sí, apenas se termine el del 15, se sigue con el 17, que es el de los subsidios a los acueductos y los servicios públicos domiciliarios. Muchas gracias, secretaria. Entonces, informamos esta agenda a la ciudadanía para que nos puedan acompañar el día de mañana a 9 de la mañana y 11 de la mañana. Son proyectos bien importantes, puedan estar enterados y actualizados con estas decisiones administrativas. Muchas gracias para todos y una feliz tarde. Hasta luego.